¿Qué tal? Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Y bueno, pues en esta ocasión para platicar un poco acerca de un tema sumamente interesante que es el federalismo en México. Entonces, en este sentido, lo primero que habrá que reconocer es que efectivamente el federalismo está presente en las tres constituciones, en la de 1824, 1857 y precisamente en la de 1917. El dato curioso y que efectivamente lo hace notar Felipe Tena Ramírez en su libro de Derecho Constitucional, es que la vocación original de México era efectivamente un México centralista. Lo más importante en este país efectivamente, bueno, pues era lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y de ahí algunos territorios que había en el país. Entonces, pues de manera artificial se fueron construyendo estados, se fueron delimitando estados, había algunos territorios que tenían poca población, en fin, hasta que finalmente, bueno, pues la división territorial eh, dio como origen a un federalismo y que por supuesto, bueno, pues en estas luchas intestinas en el país entre liberales y conservadores, mexicanos contra mexicanos, y tratando de conformar, de restaurar una república, pues se fue diseñando o haciendo el diseño institucional de nuestro país, de tal manera que el federalismo, pues no es un producto nacional, el federalismo es copiado del sistema norteamericano. En Estados Unidos surge este federalismo a partir de las llamadas 13 colonias. Estas 13 colonias, bueno, pues fueron espacios, núcleos poblacionales de personas que pues migraban de Europa sobre todo y se constituían en Estados Unidos. En este caso, por ejemplo, hay un libro muy representativo que se llama La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, que nos habla justamente de cómo estos pequeños núcleos poblacionales se daban a sí mismos sus propias leyes y a partir de esta convivencia de sólidos principios morales se fueron dando también a sus propias autoridades. Entonces, con el fin de defenderse de la corona inglesa, es que estas pequeñas o estas colonias en Estados Unidos, pues unieron fuerzas para hacer frente a la corona inglesa y de esta forma, después de un conjunto de negociaciones, decidieron hacer este llamado sistema federal, justamente en Estados Unidos, que precisamente la historia los fue conformando como estados, como entes u organizaciones que ya tenían sus propias leyes, que tenían su propia soberanía y de esta manera, bueno, pues decidieron renunciar a parte de su soberanía para cederla a un poder mayor que en este caso era el poder federal. En el caso mexicano, pues decíamos, no ocurre así, no había estados autónomos, no había estados como tales libres. Sin embargo, bueno, pues fue una creación como un tipo de ficción jurídica y se adopta el sistema federal en México. Efectivamente, el federalismo, si lo explicamos como una teoría, bueno, pues vendría siendo como una parte intermedia entre una confederación de estados, los cuales, bueno, pues se prestan algún cierto tipo de ayuda, pero en esta confederación las determinaciones que toma cada estado son completamente soberanas y pesan más que las de la confederación. En este sentido es como una unión únicamente pues para cuestiones bélicas o cuestiones por el estilo. Y la contraparte sería el Estado central, cuyo máximo representante es el Estado francés, en donde a partir de un centro, bueno, pues se tiene toda una administración pública. En medio de estos dos sistemas se encuentra el llamado federalismo. Bien, pues continuamos con el tema en la siguiente sesión.